Dios se la toma en serio. Dios empieza ahí mismo a revelarle, créame, de hoy a mañana. De hecho ya muchos, ¿cuántos pueden decir que han descubierto algo que digan, "Ah, no sabía", y ahí se dio cuenta? ¿Sí ve? Entonces Dios empieza a mostrarle, a darle a uno la claridad de que eso es lo que está mal en tu vida, eso es lo que le ha dado permiso. Entonces vamos a empezar con el perdón. Vamos a empezar a quitar los derechos legales. El perdón. Cuando hablamos del perdón, hay que hablar de 5 áreas, hay que procesar 5 áreas. Solamente perdonar a los demás, 5 áreas. Primera, perdonar a Dios, y está entre comillas, porque de ahí te tengo que aclarar. A mí muchos se asustan. ¿Perdonar a Dios? ¿Cómo así? Después te explico. Segundo, perdonar a los que me han hecho daño, o sea, a los que me rechazaron, a los que me abusaron, a los que me maldijeron. Tercero, confesar mis pecados a Dios para recibir el perdón de Él. Cuarto, perdonarme a mí mismo. Quinto, pedir perdón a los que yo he ofendido. ¿Sí? Esas son las 5 áreas que hay que procesar en el perdón para que quede bien procesado. Vamos a empezar entonces con el perdón de corazón. O sea, ¿cómo es ese perdón de corazón? Si yo quiero trabajar el perdón de corazón, como dice la Biblia, 2 áreas tienen que tocarse primero que todo: creencias y emociones. Por eso es que muchos cristianos se estancan, o cualquier persona se estanca en el área del perdón. Y dice, ay, no, es imposible. No, yo no fui capaz de perdonar. Cada vez que lo veo lo ahorco, lo tiro al piso y vuélvelo. ¿Sí? No, yo no he sido capaz, lo mato 3 veces y se lo mando a Dios y vuelvo. Y todo, y luchan, y uno ve cristianos atrapados en amargura. Y les dificulta, claro, nadie está diciendo que es fácil. Pero muchos se estancan porque no han entendido que Jesús ordena que el perdón es de corazón. Como no entendemos ¿cómo así? ¿Cómo lo hago de corazón? Nos salteamos estas 2 áreas y por eso no somos capaces de perdonar. Si usted no entiende qué hay en sus creencias y qué hay con sus emociones, no va a ser capaz de perdonar bien. El sistema de creencias. Vamos a empezar con eso en estos últimos 2 minutos. ¿Sabe usted por qué hace lo que hace? ¿Sí? Resulta que el marido vio como la esposa fritaba un pescado, listo, y lo partía en 3 y lo metía en el sartén. Y él se quedó mirando, mi amor, ¿usted por qué parte el pescado siempre en 3? Y me dijo, ay, no sé, le voy a preguntar a mi mamá, porque yo aprendí de ella, yo la veía que ella siempre partía el pescado en 3. Mamá, ¿usted por qué partía el pescado en 3? Y a mí la mamá, ay, no sé, le voy a preguntar a su abuela. Le preguntó a la otra y me dijo, ay, mi hija, porque cuando eso no habían sartenes tan grandes. ¿Sí? ¿A qué voy con eso? Heredaron una creencia por modelamiento. ¿Sí? O sea, nunca se cuestionaron por qué lo hacemos así. Y entonces aprendieron fue por lo que vieron hacer. Y resulta que sí había una lógica en primera instancia, pero ya después no, ya hay sartenes grandes, ya no hay que partir el pescado. ¿Sí? Entonces así somos con las creencias. Yo le pregunto a ¿usted sí sabe por qué hace lo que hace? Sea negativo o bueno. ¿Usted sabía que, por ejemplo, la mayoría de decisiones usted las hace, la mayoría de acciones son a nivel inconsciente? ¿Sabía usted, hombre, que usted siempre se afeita por el mismo lado? ¿Empieza por el mismo lado? Todas esas son cosas automáticas. ¿Sabía la mujer que casi siempre se maquilla empezando por el mismo lado? Todas son decisiones automáticas. Entonces es muy importante el sistema de creencias. Vamos a ver qué tiene que ver eso. ¿Qué es el sistema de creencias? 2 partes claves en el cerebro: corteza prefrontal y sistema límbico. Esto es vital para un proceso de restauración. Aquí nos vamos a meter un poquito ya en la parte neurológica, ¿sí? Yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo certificado ni nada, pero yo soy muy inquieto en poder buscar información, aprender, equiparme, entrenarme y tener conocimientos que sean comprobados, que ya los hayan comprobado, y poderlos integrar a lo que Dios quiere. Entonces lo que le voy a hablar, claro, lo he aprendido de psiquiatras cristianos, neuropsiquiatras cristianos, terapeutas cristianos que me han sabido expresar de una manera sencilla estas cosas tan complejas como el cerebro. 2 partes claves del cerebro. En la corteza prefrontal es donde Dios puso la razón, la lógica. Aquí es donde nosotros decimos 2 más 2, 4. Aquí planeamos.
Aquí nos concientizamos de algo y nos pone un freno a la moral. Ejemplo, si se me cae la toalla acá, ay no, qué pena, ay no, de pronto se me cae y me ven. Sí, aquí está el freno moral. ¿Listo? Ahora, interesante, el sistema límbico se llama sistema porque tiene más partes. Ahí donde está el hipocampo, el hipocampo es de la parte de la memoria, el hipotálamo que regula una cantidad de cosas como el sueño, el hambre, el placer, etcétera. Está otra cosita clave que se llama la amígdala, no estas, la amígdala ahí en el sistema límbico, y esa amígdala es la encargada de la alarma del sistema de temor, es la que puso Dios, que nos avisa, vamos caminando y vemos ay, ¿qué habrá por ahí? Y ahí mismo la alarma empieza y ahí mismo empieza a decirle al hipotálamo, señor bombero, por favor, hay peligro. Y ahí mismo el hipotálamo, glándulas adrenales, alístense. Y las glándulas adrenales cogen unas mangueras con adrenalina y empiezan a alistar, a ver, ¿dónde es el peligro? Si verdaderamente es un peligro, Dios lo diseñó así, entonces ahí mismo las glándulas adrenales sueltan todo, y esa adrenalina es la que nos hace huir o defendernos. Así sea la viejita, coge al ladrón y lo levanta. A mí no me roba usted porquería, porque... O somos capaces de dar un grito, de dar un salto tremendo, de levantar. Un papá con adrenalina es capaz de levantar un carro con la mano y sacar al hijo de abajo. Todo eso es posible por la adrenalina. Dios lo hizo así. Pero ¿qué pasa? Como hay un mundo espiritual demoníaco, sabe que esto funciona así. Entonces lo que hacen es capturar nuestro sistema límbico. Entonces nos roban el piloto automático. Entonces, ahora devolvamos la historia. Eso se lo aclaro ahorita más tarde. Devolvamos la historia. Voy, veo eso y están las glándulas así listas. Cuando mismo la corteza prefrontal, Dios la diseñó para analizar. Y a mí me dice, espere. ¡Ay, es un conejo! Entonces ahí mismo se devuelve el proceso. Ahí mismo dice la amígdala, y el hipotálamo, falsa alarma, bueno, gracias por llamar al 911. No, bajen las mangueras, y se devuelve el proceso. Y usted me y sigue caminando. Dios lo hizo así. Ahora, usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo eso con una parte de restauración? Por lo siguiente: ¿cómo se construye ese sistema de creencias? Ahí en el sistema límbico, me devuelvo. En el sistema límbico es donde están las creencias. ¿Se acuerdan las fortalezas mentales que le mostré? Ahí es donde se forman. Aquí es donde creemos. Hay una diferencia entre creer y saber algo. Aquí es el conocimiento intelectual. Mucha gente sabe que Dios es bueno y es amoroso, pero no cree que Él es bueno y es amoroso. ¿Me hago entender? ¿No? Ok, gracias. Aquí yo puedo tener solo conocimiento intelectual. Dios es bueno, pero su comportamiento, usted dice, ay no, allá en su interior usted no cree que Dios la ama, que la va a proteger, que la va a defender. Eso está aquí en el sistema límbico. Este sistema límbico es automático y tiene más conexiones hacia arriba que la corteza prefrontal hacia abajo. Imagínese, este es Haider y este es Mike Tyson. ¿Quién gana la pelea? Mike Tyson. Siempre que se active el sistema límbico, le gana a la razón. Aquí es donde está la excitación y el placer de las drogas. O sea, el placer, llamémoslo el placer, perdón, que puede ser cualquier placer, pero el cerebro no sabe distinguir si es placer por cocaína, o si es placer de sexo, o si es placer de sexo pecaminoso, si es placer de sexo en el matrimonio, o si es placer de una droga, de lo que sea. Él no sabe, simplemente lo siente y dice, chévere, se siente chévere, ¿listo? Pero aquí está la razón. Entonces, como esto tiene más conexiones, un sistema límbico activado no respeta la razón. Por eso usted puede hablar con un drogadicto y la mayoría saben que es dañino y saben que los está destruyendo, pero no dejan su comportamiento adictivo. ¿Por qué no lo dejan? Porque aquí hay una asociación neurológica que les hace creer que necesitan la droga, ¿sí? Entonces aquí opera todo esto, pero porque es capturado por el enemigo. ¿Cómo se construye ese sistema de creencias? Tres principales áreas. Por herencia. Usted puede heredar una creencia. En su casa nadie creía en Dios y usted hoy le dificulta creer en Dios. La heredó. La otra, por imitación. Lo que vimos ahora, la del plato con
la bandeja con el pescado, por imitación. Se aprendió a creer algo porque así en mi casa era. Le transmitieron un marco de valores, un marco de todo por lo que creían en la casa. Aquí creemos tal cosa. Ah, sí. Y por experiencias, la más fuerte es experiencias. Experiencias nos marcan en el sistema de creencias. Y sobre todo si son, pues, las positivas también, ¿cierto? Cuando uno recoge, tan chévere que pasamos, yo nunca me olvidaré cómo nos reímos en ese paseo. La marcó una experiencia positiva, pero asimismo es con los traumas. Las heridas nos marcan en el sistema límbico, como vamos a ver acá. ¿Qué ocurre cuando soy herido o traumatizado? Recuerden que la herida o el trauma pudo venir por rechazo, abuso, maldiciones. Entonces, importancia, vamos a ver por qué es tan importante. Porque aquí ya vimos que está conocer algo, saber algo intelectualmente. Pero mire lo interesante bíblicamente. Romanos 19:10 dice: con el corazón se cree. Dígame una cosa, ¿usted cree con este coso que bombea sangre? No. Entonces, ¿de cuál corazón está hablando la Biblia? Sistema límbico. El corazón neurológico que tenemos. Eso lo sacó un neuropsiquiatra cristiano de Estados Unidos, Dr. Tim Jennings. Es una eminencia en Estados Unidos. Tiene, mejor dicho, más cartones que quién sabe qué. Y el hombre, Dios le reveló cómo opera la mente invisiblemente, o sea, la parte invisible del cerebro, la mente. Pero él con su conocimiento, porque es muy tremendo, él explica de una manera sencilla esto que le estoy explicando. Él atiende a sus pacientes, él está en práctica en Estados Unidos. Sus pacientes psiquiátricos solo los atiende con el amor de Dios y la palabra de Dios. No les da medicamentos. Él explica que toda condición de desorden mental se debe a una mentira que hemos aceptado aquí acerca de quién es Dios. Mire lo interesante eso. O sea que si usted tiene problemas de ansiedad, pánico, bipolaridad, esquizofrenia, desórdenes mentales, mucho tiene que ver qué crees de Dios acá. ¿Qué es lo que realmente, no que sabes, porque puedes saber mucha Biblia, pero no crees acá quién es Él? Que es un papá de amor, que es un papá de esto. Entonces, Jesús también habló del sistema neurológico cuando dijo: de dentro del corazón, entonces la cambio, de dentro del sistema límbico es que salen los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos, los robos, todo sale de acá. ¿Por qué? Porque lo que crees determina tu comportamiento. Y eso lo han comprobado. O sea, lo que crees realmente es lo que hace. O sea que tú puedes decir con tus labios: yo amo a Dios, yo confío en Dios. Ay, pero voy a ir a empeñar la plancha porque es que no tengo para comer. Tu comportamiento dice lo que realmente crees. Y lo que creemos está en el sistema límbico. Entonces, cuando la Biblia habla del corazón, muchas veces se refiere al sistema límbico. ¿Qué es lo que hay ahí en el corazón? Entonces mire lo que pasa. Soy herido. La niña, volvamos al ejemplo de la niña, vio como papá borracho le pegaba a la mamá y la reventaba. ¿Sí saben qué creencia entra acá? Las creencias se generalizan. El cerebro no categoriza. El cerebro no dice de la niña: mi papá se emborrachó. O sea, su razón termina de desarrollarse a los 25 años. Mire lo tremendo. Y ya está desarrollado desde muy pequeñitos. Entonces la niña lo que interpreta es una generalidad. No dice: mi papá se emborrachó, yo puedo entender que él estaba tomando, se le subieron los licores, mi mamá lo molestó y él sacó la mano y le pegó. El sistema límbico toma el poder, se levanta porque tiene más conexiones que la corteza, apaga la razón y ahí mismo dice: todos los hombres son maltratadores, alcohólicos, y ya, él pone la creencia en general. Y siempre que hay una herida, hay una creencia y un juramento. Entonces siempre que hay esa creencia va a producir una promesa. Entonces tengo la herida, tengo la interpretación del evento y viene el juramento: jamás me voy a casar con un hombre así. ¿Sí? Nunca me voy a casar con un hombre así. Y esa promesa te ata y terminas en la vida casándote con un hombre así. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa cuando creo mentiras? Si tú crees mentiras en tu sistema límbico, inmediatamente afecta a tus emociones.
de una produce emociones negativas. Entonces yo hice una prueba una vez con alguien para ayudarlo como a dejar su ansiedad, y le hice la prueba del ascensor, un truquito que hacemos con una tabla. Ponemos una tabla sobre 2 ladrillos y a la personita le decimos que se tape los ojos, le tapamos los ojos y la entramos y le decimos: usted se va a subir a un ascensor. Entonces la personita viene, se sube, bueno, subió. Y dice: condiciones, una mano atrás y la otra la va a tener encima de un ayudante que ya es un cómplice mío, un ayudante que es el que va a hacer los efectos especiales de Hollywood. ¿Listo? Entonces le pone la mano acá y 2 otros ayudantes toman la tabla y solo la levantan unos centímetros con la fuerza, y la levantan unos centímetros y empiezan a moverla así, suavecito. La persona con los ojos cerrados y el de acá empieza a agacharse. Entonces ya me empieza: ay, eso va para arriba. Ay, Dios mío. Ay, me volví Cantinflas. Y entonces, y uno empieza abajo a moverla: tírese, y le ponemos cojines ahí: tírese, no, toque el techo, no. Y eso cambian, sudan de todo, gritan, dicen groserías y todo. Es un truquito hasta chévere para hacerle dinámica a los chinos. Cuando se tira, ¿qué sentía la persona? ¿Qué estaba creyendo? ¿Que iba por dónde? Por los cielos. ¿Cuál es la moraleja con esto? Tus emociones no siempre reflejan la realidad, ¿sí? No le creas a las emociones. Son buenas, son importantes, sí, son neutras, pero es que a veces ahí es donde le creemos a todo. Siente chévere, por eso lo hago. Se siente bacano, venga, lo pruebo. Por emociones, no, así no se toman las decisiones. No puedes basar las decisiones en tus emociones. A esa persona le sirvió ese ejercicio, porque la persona que está en desorden mental o en ansiedad o en pánico siempre le cree a lo que siente. Pero es que yo siento que me voy a morir. Pero no es verdad, no te vas a morir. Y como cree esa mentira, ¿qué crees que pasa? La emoción termina afectando la parte física y es lo que se llama psicosomático. Y ahí mismo empiezan, hay personitas: Sonia, mi esposa se me hiperventiló. Hiperventilar es una que no es capaz de respirar. Y son: Dios, me estoy ahogando, no puedo respirar. Y todo fue por creer una mentira. Me la iban a dejar en hospital psiquiátrico. Menos mal fui sensible a Dios y Dios me dijo: es pura batalla de la mente, ella está creyendo mentiras, llévesela para la casa, hazle el proceso y verá que no tiene que dejarla hospitalizada. Miren lo interesante, y el diablo sabe eso. Por eso termina uno vuelto nada y mucha gente que pesar sin necesidad en hospitales psiquiátricos. Con eso no quiero que me malinterprete que no haya a veces necesidad de modelar y bajar un poquito la tensión en una persona con un medicamento. Yo lo acepto, no tengo problema con eso. Pero el problema es que ahí no está la solución y creemos que la solución es solo darle pepas psiquiátricas toda la vida. No, eso no sana a la persona. Lo que lo sana es la verdad. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad la que nos libera, no creer mentiras. Al punto que voy, mi esposa había empezado a creer mentiras. Ya estoy terminando. Mi esposa había empezado a creer mentiras. El diablo usa mentiras en la batalla de la mente, acuérdese. Mi esposa empezó a imaginarse a mis hijos muertos, que cuando iban para el colegio, que nos cogía un carro, que nos atropellaba, y empezó a creer todas esas mentiras. Yo me acuerdo que yo me despertaba y veía a mi esposa 3 de la mañana sentada así, moviendo la pierna. Yo no entendía qué pasaba. Yo: mi amor, ¿qué le pasa? Ella, por miedo y por pena, no me decía toda la lucha mental que tenía. Entonces me decía: no, nada, mi amor, no, me levanté a orar. Y yo: bueno. Pasó así mi esposita una lucha como de 2 noches. Claro, cuando no duermes es de lo que más descompensa al ser humano. Y ahí mismo empezó la serotonina y los neurotransmisores, otros químicos en el cerebro, a bajarse. Y a bajarse en las defensas. ¿Qué pasó? Terminan las emociones, se alteran mucho más negativas y termina afectando tu cuerpo. Cuando fui a mirar a las 11 de la mañana, ella pegó un grito. La encontré torcida así. Mire lo que es capaz de hacer una creencia. Mire lo que hace una creencia. Te afecta las emociones y puede transformar tu cuerpo. Y empezó: me estoy muriendo. Yo arranqué, claro, asustado, lloré, pero yo dije: ay no, Dios estaba transformando más.
Arranqué asustado para la clínica, menos mal vivíamos en Alcázar, acá en Armenia, la llevé rápido a la clínica. A mí me dijeron, ella presenta un cuadro, yo no sé qué, de depresión, yo no sé qué, todos esos diagnósticos. ¿Sabe qué es la medicina para hiperventilación? Una bolsa. Aprenda a respirar. Cálmese, tranquila. No hay medicina para eso porque es imaginario. Mire lo tremendo. Es real en el comportamiento y se puede llegar a morir. Porque puede llegar a afectar tanto su respiración que le da un paro. Pero no hay remedio, o sea, está aquí en la mente. Está aquí en la mente. Las enfermedades psicosomáticas. Entonces, mire lo importante que es que crees de Dios y de ti mismo. Porque ahí es donde el diablo trabaja en el sistema límbico. Entonces, ¿cuál es la...? Mire, emociones negativas, enfermedades psicosomáticas como el estrés. Si usted mantiene mucha ansiedad, mucho estrés, porque está creyendo mentiras en el sistema límbico. Es una clave tremenda para ser libre de cualquier problema, de cualquier pecado y de cualquier adicción. Y mucho más, para perdonar. Sistema límbico, ¿qué crees? ¿Qué crees del que te rechazó? ¿Qué crees de la situación que te marcó, de lo que te hicieron? Eso es lo que te tiene atrapado. Y eso da la medida de valor y comportamiento hacia uno mismo, hacia los demás, porque lo que yo creo de él va a hacer que yo lo trate de lo que yo crea de él. Ejemplo, si yo creo que él es basura, ¿cómo lo trato? Como basura. Si yo creo que yo soy basura, me trato como basura. Entonces eso marca todo eso. Ahora, la buena noticia, terminamos para irnos. Podemos cambiar el sistema de creencias. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este mundo, o sea, no piensen como todo el mundo piensa, sino que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Ya saben, creencia, entendimiento. Entonces, si usted cambia su sistema de creencias, va a poder cambiar lo que tanto detesta, que no quiere hacer. Esa lucha, acuérdese que la vivió el apóstol Pablo. ¿Se acuerda que en Romanos 7 el apóstol Pablo dice, tan raro, él decía: lo que quiero hacer, eso no hago, sino que hago lo que no quiero hacer. En últimas, lo que quiero hacer con mi corteza prefrontal, no lo termino haciendo lo que mi sistema límbico me dice. ¿Sí? Esa es la trampa de los adictos. Yo que fui adicto a tanta cosa, eso era las mentiras que yo tenía acá acerca del sexo, las mentiras que yo tenía acerca de la cocaína, las mentiras que yo tenía acerca de la marihuana, eran las que me hacían justificar eso. Mi razón, yo sabía que me hacía daño, que me iba a destruir, que podía terminar en la indigencia. Todo eso lo sabía acá, pero el sistema límbico es el que gana la partida. ¿Por qué es tan importante eso? Porque lo que tú estás creyendo allá es lo que te bloquea en este proceso. Lo que tú decidas creer es lo que va a marcar tu destino y tu propósito. Entonces aquí en últimas dice: cambie lo que cree para que cambie lo que hace. ¿Cómo renovar el entendimiento? Yo le animo a que haga un ejercicio práctico que está en la página 52, hágalo en su tiempo a solas, en su casa. Esa es una de las tareas que a usted le queda. Aquí no vamos a hacer todo por usted, le vamos a hacer la mayoría de cosas, pero usted tiene una tarea para que se vaya a trabajar juicioso en su casa. Ese proceso debe de descubrir las mentiras en esa área. Digamos que usted está luchando con el cigarrillo. Uy, Haider, no he podido dejar el cigarrillo, todavía fumo cigarrillo. Y ya voy a la iglesia, ya me hice bautizar y todavía fumo cigarrillo, no he sido capaz con eso. Listo, esa es el área de su lucha. ¿Qué debe hacer usted? Mire quién lo influyó para el cigarrillo, si fue generacional o fue un amigo directo, perdónelo. Perdono a mi papá porque fumaba, perdono a esto, perdono a ese amigo porque me dijo, hágale mío, venga, fumemos. Bueno, pida perdón, perdóname Dios por haberlo hecho, por haber creído las mentiras. Renuncia a las mentiras, o sea, tiene que detectarlas. Pídale a Dios, ¿qué es lo que yo creo del cigarrillo? ¿Qué es lo que realmente yo creo? Y espere un momento, no se afane. Dios le va a hacer entender. Por ejemplo, en el caso mío, como yo estaba luchando tanto con esa adicción sexual, cuando yo estaba haciendo mi proceso, le dije, Dios mío, ¿yo por qué? Porque es que yo acoso tanto a mi esposa, ¿por qué la hago sufrir tanto? ¿Por qué soy una pesadilla? ¿Por qué me siento tan miserable cuando no tengo sexo? Dios mío, por favor. Y a mí me vino la mentira, varias mentiras. No puedo vivir más 2 días sin sexo. El sexo me hace varonil, me hace ser hombre macho. El sexo me hace sentir amado y aceptado por mi esposa. O sea, un poco de cosas en las que yo basaba mi valor. Y la clave
el sexo es una necesidad. Esa era la mentira. Cuando le pregunté a Dios la verdad, Dios vino con su verdad y me dijo: el sexo no es una necesidad, es un deseo dado por Dios que puede ser modificado por el Espíritu Santo. ¡Wow! Me pegó esa verdad, entró en mi sistema límbico y ahí fue donde pude avanzar más en mi libertad. Ahí fue donde pude, y créame, Dios, ya estuve en Costa Rica solo, sin casi tentación, sin nada de sexo por un mes. Estuve un mes en Costa Rica sin tener a mi esposa y vi, es posible. Yo parecía un niño alegre. Dios mío, es posible, porque yo ya me estaba rindiendo. Yo creía que era mentira. No, la clave está en: saca las mentiras de acá y vas a poder ser libre de lo que sea, con lo que estés luchando. La clave está en el sistema límbico. Reemplácelas por la verdad de Dios. Decida creer la verdad de Dios. Obedezca esa verdad. Muy bien, vamos a dejar ahí.